Bueno, querida familia, muy buenos días en esta hermosa mañana de Dominical. Estamos muy a tiempo, ¿verdad? Para que sigamos en este propósito y en este hermoso programa. Dígase, eso, dígase. Excelente. Es importante para cada uno de nosotros que asumamos la verdad como tal. Esta verdad que nos confronta, que nos hace libres, pero que no nos juzga, no nos sentencia ni nos hace sentir mal. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgarnos. No vino a juzgarnos, ni a culparte, ni a humillarte, ni a ofenderte, ni a sentenciarte, ni a lanzar un dedo en tu frente. Él vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino él. Él no vino a juzgarnos, ¿sí? Entonces es importante que reemplacemos esas creencias erróneas con la verdad, ¿cierto? Entonces hemos puesto otro espejito, gracias Isaito, otra imagen que dice, ¿quién me da lectura? ¿De Carmencita o Nati? La vida es como un espejo que te sonríe si la miras sonriendo. A ver, por favor, a su compañero mírele y sonríale. A ver, sonríale a su compañero, a su vecino. A ver, Huguito y Nachis, dale la sonrisita, Alexei y Patrick, Vini, qué lindos, ¿no? Esta sonrisa. Entonces, esto es porque reflejamos lo que somos. Recuerde que hicimos un recuento, lo vamos a seguir haciendo. Habíamos hablado en Dígase la verdad que la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida son por la forma en que pensamos, ¿no es cierto? Es por la forma en que pensamos. Es importante que cada domingo vayamos viendo lo que hemos analizado para que usted vaya cogiendo, ¿sí? El hilo de la temática en que estamos. También nos hicimos la pregunta, ¿qué es una creencia errónea? Y es un planteamiento teórico o práctico que afirma la existencia de un proceso que no ocurre de la forma escrita y que no es real. Imagínense, muchas de las creencias erróneas más típicas están asociadas a la conducta que se supone algún tipo de riesgo para la persona. Es decir, las creencias erróneas te hacen daño. Sí, te hacen daño. No está solo para que tú creas un error o una mentira. La consecuencia de una creencia errónea te lastima. Va a hacer daño a tu vida, tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tus recursos. Exactamente te va a lastimar. También dijimos que, y preguntamos, si queremos realmente ser felices. ¿Quieres ser feliz? Pregúntele, ¿quieres ser feliz? ¿Cierto que sí queremos? Para eso tenemos que dar pasos, ¿no es cierto? Entonces dice que el plan de acción o pasos requiere un arduo trabajo de tu parte para cambiar las mentiras y creencias erróneas que te están esclavizando. Y para esto hacemos procesos. Esta dominical es un proceso. Los 7 pasos es un proceso súper especial, ¿sí? Que estamos avanzando con algún grupo. También te dice las creencias erróneas en nuestro monólogo interno que vimos el domingo hace 15 días, si recuerdas, porque el domingo anterior fue el Día de la Familia y tuvimos, ¿qué tuvimos? El temperamento, nuestro temperamento, sí hicimos el test y todo estuvo fantástico. Entonces los monólogos dice que debemos librarnos de los viejos hábitos destructivos. Si ya te levantas, piensas mal. Si no te saludan, piensas mal. Y todos estos monólogos internos, recuerde que habíamos dicho que de 60,000 a 70,000 pensamientos diarios ejecute el hombre, el ser humano, antes de tomar una decisión. Entonces usted está pensando 70,000 pensamientos frente a las situaciones que le vienen de cotidiano. Las creencias erróneas respecto de la depresión lo produce el monólogo interno y este es un hecho que representa pérdida. Bien, ahora sí vamos a ver, adivinen qué será lo que vamos a ver. Excelente, las creencias erróneas respecto al enojo. ¿Quién de ustedes se ha enojado? Claro, nos enojamos, sí nos enojamos. Esto no es malo, ¿sí? Vamos a desglosar. Dice que muchos cristianos tratan de luchar contra el enojo como un simple problema moral,
porque piensa que está algo como que tú puedes controlar, o también dice que las maestras, maestras del infantil, les dicen a los niñitos, es pecado que te enojes, está mal que te enojes, no te enojes, o las madres a los hijos, no te enojes, hijito, eso está mal, te daña tu corazón, no te enojes, y es como un cotidiano que lo llevamos, pero literalmente tenemos que desglosar y desarrollar qué es esto del enojo para el creyente. Si para el no creyente es un diario vivir, cuánto más para nosotros, porque le tenemos a Cristo, ¿sí? Dice que este enojo tiene que desaparecer de nuestras vidas, es lo que nos dice. ¿Pero va a desaparecer? No, no va a desaparecer, es de la manera como tú lo tomas. Sí, no va a desaparecer. El moralista, en cambio, te dice, líbrate del enojo en tu vida y serás una persona feliz. ¿Será? No, eso dicen los moralistas. Y aquí les cuento una historia de Luis y María. Dice que Luis era un pastor y entonces él predicaba unos sermones impresionantes de amor, de unidad, de respeto. Él daba las normativas, la conducta de la esposa, de los hijos, de los recursos, cómo administrar. Bueno, él estaba techado de unas predicaciones impresionantes y que su esposa María estaba en un rincón histérica, enojadísima, fatal con su amargura, viéndole y en su monólogo interno, mientras él predicaba, decía, ¿y cómo se atreve a dar estas predicaciones si es un histérico? En casa es insoportable, es impaciente, criticón y cruel. ¿Sí? ¿Cómo entonces podemos pensar que esta parejita se iba a desarrollar si él estaba teniendo situaciones de ira y de enojo todo el tiempo en casa con los hijos, con ella? ¿Qué pensarías tú de un pastor o de una pastora que todo el tiempo está peleando, está enojada, está lanzando cosas, pero que igualito se para, predica, alaba y está todo lindo, todo nice? El Señor, por su misericordia, usa a los siervos, ¿sí? Pero no puede evitar el padre que en casa las personas se sientan mal, igual que tú. ¿Eres un creyente? Sí. ¿Estás en un proceso? Sí. ¿Y será que el Señor puede evitar que te enojes, tenga iras o reacciones? ¿Tenemos actitudes crueles? Por lo menos si no eres cruel al ofender a alguien en tu casa, al decirle epítetos o palabras ofensivas, eres cruel con esa persona en tu corazón. ¿Hace daño de igual forma? ¿Sí o no? Sí, hace daño de igual forma. Si lo guardas y no lo expresas, o que lo expreses y la acabes con palabras, con ofensas o con sinónimos para la persona porque tú estás viviendo el enojo. Entonces dice que estos pastores, y bueno, sepan que el material es plasmado por creyentes y las historias que ahí se cuentan son reales. ¿Sí? Entonces no es una casualidad que los pastores muchas veces estén enojados, molestos y que no puedan lidiar con las frustraciones. ¿Por qué no pueden lidiar con las frustraciones? Porque de niño le acostumbraste a darle todo o nada. ¿Sí ves? Entonces todos los extremos son malos, son negativos, no está bien, ¿sí? Entonces esto es, los chicos no lidian las frustraciones porque no le puedes decir no. Recuerde, de 10 cosas que le pida, 2 dígale no para que el niño o la niña aprenda a lidiar con las frustraciones, porque si no, se convierte en un niño cruel. El problema del enojo, dice, es mucho más complejo y no desaparece con facilidad, aunque tú decidas que así debería ser. No desaparece con facilidad. ¿Por qué crees que no desaparece con facilidad? ¿Tú le controlas cuando surge el enojo? ¿Le controlas? No, por eso. Por eso es que no va a desaparecer porque brota, porque surge, porque está dentro de nosotros, porque es una conducta del hombre. Es normal que nosotros vivamos eso, ¿sí? Entonces dice que al igual que el cabello, la nariz, tus emociones o tus sentimientos, el enojo es parte de tu naturaleza humana. El enojo es parte de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que manejar el enojo que yace dentro de nosotros? ¿Creen que podemos manejarlo? Sí, podemos manejarlo. Perfecto. Entonces dice, y esto escuchemos atentamente, hay una diferencia entre estar enojado y manifestar enojo contra alguna persona. Yo puedo estar enojada o tú, ¿sí? Pero hay una diferencia en que estés lanzando groserías, miradas, acciones, indiferencia. ¿Crees tú que el silencio es un enojo? Claro, y es un castigo. No le hablo, ya voy 15 días y no le dirijo la palabra. Y se deleitan,
sin dirigirle la palabra a uno como que le estuvieran dañando. Claro que te daña, pero también se daña a la persona que ejecuta los silencios, ¿no es cierto? Esto es importante. Entonces dice también que hay una diferencia entre ser severo y ser agresivo. Dice que el severo es riguroso, áspero, duro, tiene un trato rígido. Este es el severo. Pero en cambio el agresivo es grosero. Puede hasta que te levante la mano, te dé un empujón. No sé si has visto gente que cuando se encuentran, tú pasas y procura estar firme y golpearte. Si se encuentran, entonces pasó, no te vi, permiso, pero te lanzó agresivamente una conducta, ¿sí? O una palabra. Y no es permiso, sino quítate, retírate. Cosas que ya te está expresando totalmente el enojo. ¿Crees tú que hay personas que viven con el enojo? Sí, ¿conoces? Eso, me identifico, dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, mire cómo es parte de la vida y que hoy el Señor quiere que nosotros saquemos eso de nuestras vidas porque nos está lastimando. También dice que hay una diferencia entre ser capaz de decir la verdad con honestidad y ser hiriente. ¿Sí ves? No, es que esto no te queda tan bien, está muy corto, está muy alto, está muy flojo, a que le diga, ve, pareces un payaso, ¿cómo te has vestido hoy? ¿Sí ves? Y eso hay en casa o no. Hasta los mismos amigos, compañeras, hijos, familia, y es la tendencia a humillar, a herir, a ofender. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Para que podamos tener todo. Dice que esta María que les comenté creía que tenía el derecho de estar amargamente enojada y pensaba que tenía el derecho de seguir enojada mientras Luis no cambiara el hábito. Ella dijo, yo tengo el derecho porque lo que él hace a mí me molesta. ¿Crees que tenía el derecho? No, no, pero ella pensaba. Entonces, recuerda que estamos viendo creencias erróneas. Es una creencia errónea respecto al enojo, que tú tienes el derecho de enojarte porque la persona no está haciendo lo que quiere. En este caso, la esposa del pastor. María decía, yo tengo todo el derecho de enojarme y vivió amargada por muchísimo tiempo. Estaba arruinando su salud física y emocional. ¿Crees que te afecta tu salud emocional con el enojo? ¿Verdad que sí? Por supuesto que te afecta tu salud emocional con el enojo, tu salud física, ¿cierto? Las facciones, ¿se afecta? La mirada, la expresión. Sí, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces, dice que los dos tenían ciertas expectativas del uno del otro y creían que tenían todo el derecho de exigir el cumplimiento de estas expectativas. ¿Tú tienes una expectativa frente a tu hijo, frente a tu pareja, frente a tu trabajo? ¿Cierto? Tenemos expectativas. Él también, el pastor también tenía expectativas frente a María, pero María también tenía. Entonces los dos estaban esperando expectativas y nunca jamás se dijeron. Y luego se terminan las relaciones, luego la familia se quebranta o las amistades simplemente porque no se habló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablas desde la perspectiva del enojo. ¿Sí ves? Entonces, hablar hoy en día desde la perspectiva del enojo es normal. Es normal que entren a las oficinas, que se discutan, que se griten, y aquí el que más grita es el que más gana. Y el que más ofende es el que vence. Esto es en el mundo, ¿sí ves? Entonces nosotros estamos en una corriente del mundo a la cual tenemos que vencer. Y si Cristo venció, tú y yo también podemos vencer estas actitudes y estas conductas. Entonces dice que María se decía a sí misma, es ofensivo, es insoportable, dice ser tratada injustamente por este esposo y todavía más siendo pastor. ¿Ves? Entonces ella, desde la perspectiva del enojo característica que ella tuvo, es ver todo negativo. Desde la perspectiva del enojo, tú estás viendo negativo. A él, inclusive en sus prédicas, imagínate cuántas horas gasta un pastor en hacer una temática, una prédica. 1 o 2 horas diarias durante toda la semana. Son 10 horas de oración, de ayuno, de reflexión, de meditación, de palabra, para que expreses una temática. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto desvalorizado estaba él? ¿Podemos ver desde ese punto de vista? ¿Verdad que sí? Pero ella también se sentía decepcionada
Porque dijo, frente a la gente, wow, pero en la casa es insoportable. Es hiriente, es grosero, es hasta mal hablado. Y todo esto, ¿por qué? Porque ellos están en expectativas del uno del otro. Y definitivamente la gente no va a cubrir tus expectativas nunca. ¿Sí ves? Nunca. Entonces todo depende como tú le ves. Dice también que ella dijo, tengo el derecho de exigir que nos trate con amor, tal cual dice la Biblia. Porque como es pastor, porque como es cristiano, porque como se congrega, entonces tiene que cumplir absolutamente todo lo que dice la Biblia. Pero ¿y qué de ti? ¿Qué estás dando? ¿Sí ves? Entonces, esta creencia errónea respecto del enojo, primera característica es que la persona se cree con el derecho de reclamar algo que quiere o desea. ¿Ves? Esto es importante. Dice que es horrible, dice ella, que me critique y me compare con otras mujeres. Es espantoso y absolutamente insoportable. Entonces, el enojo te lleva al desamor. El enojo te lleva a decir, ya no le quiero en pocas. ¿No ves lo que dice? Es insoportable, ya no le soporto, esto es impresionante, es espantoso. ¿Por qué? Porque tiene una creencia errónea respecto al enojo, como ella está lidiando esta frustración respecto del enojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que se siente comparada con otras mujeres. Entonces, al tú sentirte comparada o comparado, ¿estás ofendiendo? ¿Sí? Y aunque no le digas, en tu monólogo interno, tú vas a decir, ¿por qué mi pareja esto y por qué a mí no me sucede? ¿Por qué unos hijos y unos jóvenes hacen esto y a mí no me sucede? ¿Por qué todo el mundo tiene más dinero? ¿Por qué todo el mundo esto? ¿Por qué todos así? ¿Por qué están sanos? ¿Por qué y yo estoy enfermo? ¿Por qué y por qué? Si ves, y estas monólogos internos están desde el respecto al enojo en tu vida, ¿sí? Y a una persona que está enojada con su vida, consigo mismo, tú le vas a notar o no, ¿sí? Tú le notas cuando no está conforme con su vida, ¿sí? No acepta las instancias que está viviendo. Dice así el material, estimado lector, si estás diciendo que deberías tener una vida, pareja, hijos, trabajo perfecto para no sentirte desgraciado y trastornado, te estás diciendo una creencia errónea. Eso dice el material, querido lector, es decir, para nosotros, si nosotros creemos que van a ser hijos perfectos, esposo perfecto, trabajo perfecto, no es real. Eso no existe. El sufrimiento es parte de la vida. El descontento es parte de la vida porque eso te forma, porque esta conducta, sí, te ayuda a dirigir por entornos que Dios está abriendo puertas para nosotros, ¿sí? María aprendió a librarse de su enojo y de sus dolores de cabeza al descubrir, cómo cambiar su monólogo interno. ¿Tú crees que es fácil cambiar el monólogo interno? No es fácil, porque viene capaz desde el vientre de mamá, porque nacemos con registros, hay muchas investigaciones ya que registran que desde el vientre tú ya vienes con una memoria emocional, ¿sí? Ya tienes registrado el sufrimiento, ya tienes monólogos desde el vientre de mamá. Entonces dice que ella aprendió la diferencia entre la verdad y las creencias erróneas. ¿Quieres aprender esa diferencia? Muy bien. Vamos a ver respecto de ella. Dice que este es un material y la copia del cuaderno de las notas de María. Obviamente ella buscó ayuda, ¿no es cierto? Es por eso que el material está abierto para el cuerpo de Cristo. Entonces, una creencia errónea que es terrible tener un esposo como Luis. ¿Cuántas veces tú has dicho, es terrible tener un hijo como tal? Es terrible tener un esposo como él. Es terrible tener una hija. Es terrible tener un nieto. Es terrible vivir esto. Es terrible tener una iglesia en San de Sur. No, decimos, ¿no? Pero a veces pensamos cosas así. Entonces, ¿ella qué dijo? La verdad. Luis es mi esposo. Aunque prefiero que sea de otra forma, puedo vivir con él sin reclamos. Mira, cómo cambió. Obviamente ellos tuvieron ayuda de pastores, psicólogos cristianos que te van a ayudar muchísimo porque el enfoque de la sanidad emocional está en la palabra. Y esa es la única diferencia, que el terapeuta o el psicólogo no cristiano no se afirma en la palabra porque no estudió así. En cambio, nosotros estudiamos con la palabra y es la única diferencia. Los tests, los desarrollos y los procesos son los mismos, ¿sí? Pero la receta es la palabra de Dios.
Entonces también una creencia errónea dijo, es imposible ser feliz si no cambia. Tú vives de imposibles, tienes de imposibles. ¿Ves? Es imposible que yo vea esto, es imposible que esto. Y todas las negaciones, negatividad, horrible, fatal para la persona. Pero la verdad es, sería muy lindo si cambiara, pero no es esencial para mi felicidad personal. Si cambiara mi esposo, mi hijo, mi nieto, mi amigo, mi primo, los discípulos, sería el éxito. Pero si no cambian, tampoco es que varía mi felicidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tú tienes que tener en mente. Los monólogos tienen que cambiar porque es parte de la herencia caída. La herencia caída de Adán y Eva. Ellos empezaron a hacer monólogos y empezaron a quejarse todo el tiempo. También ella dijo, ya no lo soporto más. ¿Te ha pasado? Ahora sí, boto la toalla, ya no quiero nada, se acabó, me fui. Ajá, entonces dice, puedo vivir plenamente, aunque no me trate como yo deseo. ¿Mm? Plenamente, no me trata como no importa, pero estoy aquí. ¿Sí ves? Y esta conducta, esta perspectiva, esta verdad, va a hacer que tú trates diferente. ¿Tu lenguaje tiene mucho que ver o no? Tu lenguaje tiene mucho que ver. Recuerde que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿tú le das vida o le das muerte a tu relación, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus recursos, a tu familia, a tu futuro? A este paso, hijita. Dicen, no, capaz me muero. Abres la puerta y me encuentras muerta. Así. Eso es lo que decimos, ¿no es cierto? Entonces, a cambiar, a cambiar. Hoy vamos a cancelar esas declaraciones que son los monólogos internos. Dice, frecuentes creencias erróneas que se relacionan con el enojo. Primero, si el enojo es malo y si soy cristiano, nunca tengo que enojar. Dicen, si el enojo es malo, entonces como soy cristiano, no tengo que enojarme y esto te hace caer en un cuadro de ambigüedad. Dices, entonces ya no soy cristiano, porque si me enojo y si nos vamos a enojar, ¿sí o no? Claro que sí, pero recuerde que es una creencia errónea culpar a los otros o exigir que los otros hagan lo que yo quiero. También otra creencia errónea respecto del enojo dice, el enojo implica gritar, humillar, lanzar cosas o hacer algo para que se calmen las emociones. Tú has escuchado que la gente dice, es que yo soy como fosforito, tengo que explotar, tengo que gritar, tengo que lanzar algo. ¡Oh, me tienen que salir las iras! El hombre mono sale, ¿no? Y se golpean y gritan. Es una mentira, sí, es una creencia errónea. También dicen, es mejor tragarme el enojo y no manifestarlo. ¿Crees? Es una mentira. No puedes tragarte porque te enfermas. Tienes que tener la forma adecuada de sacar. La forma adecuada de sacar. Y primero empieza ¿dónde? En tu pensamiento, en tu monólogo interno. Ahí empieza, ¿no es cierto? Perfecto. También dice, mientras las cosas no cambian, debo permanecer enojado. Como no cambia, entonces sigo enojado y sigue con esa actitud y yo me enojo más. Entonces, esta es una creencia errónea, frecuente en la conducta del cristiano. Recuerde que el material es con encuestas a cristianos, no es a los del mundo, ¿cierto? Los del mundo estaríamos rebosando con cantidades impresionantes, pero es para cristianos, sí, está muy bien. Entonces, mientras las cosas no cambian, yo sigo igualita y no cedes y no hay cambio y sigues en esa forma necia, arcaica, ¿cierto? Actitud de la herencia caída. Esto corresponde al hombre carnal que es Adán. Esto es así, ¿no es cierto? Entonces dice, otra mentira, es imposible que otros no hagan las cosas que me gustan o que deseo. Perdón, es insoportable. Entonces, como no hace lo que tú quieres, ¿qué te viene a tu mente cuando decimos insoportable? No soportas. Entonces le ves y como no hace lo que quieres, ya te surge. Algunos dicen que las iras hasta huelen. ¿Te ha pasado? Sí, sientes un interior y como le sale al torito por la nariz y sacan su enojo y su humo y su viento y su fuego por todo lado. Entonces, esta es una mentira. Es insoportable
que no hagan las cosas que me gustan o deseo. Y como piensan que tienen el derecho de exigir, qué impresionante. ¿Por qué? Esto surge en la niñez, porque a la criatura le das todo, le consientes, le haces caprichosa, caprichoso. Pensamos que una nalgada o un barazo es malo, no es malo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que darles con la varita en las partes de atrás. La Biblia dice, un barazo no es maltrato, es un barazo nomás de amor, no con la ira y la furia, sino con amor y disciplina. ¿Sí ves? Por eso es que las criaturas crecen y se fomentan de esta forma. Entonces dice que estas son mentiras y distorsiones y tienen el poder particular de causar mucho sufrimiento. Causa mucho sufrimiento porque te quedas frustrado, porque no avanza, porque no cambia. ¿Y sabes lo peor que dicen? Es que mi matrimonio no avanza, no cambia. Y es porque hay frustración frente a las creencias erróneas respecto al enojo. Mis hijos no cambian, yo no cambio, mi papá no cambia. Es como tú estás viendo las instancias de tu vida. Y pensamos que Dios no hace nada. Y lo primero que hace la gente, no, ya no voy a la iglesia, porque Dios no me escucha, estoy bien frustrado. Ayer hablábamos, Carmita, con alguien aquí que decía, no, es que yo ya no voy porque estoy súper frustrado, es que a mí Dios no me escucha. Tiene un trabajo excelente, tiene hijos excelentes, una esposa excelente, amargado, frustrado. ¿Ves? Y no viene, y no va a venir hasta que no le pase las iras y el enojo con Dios. ¡Qué tenaz! ¿Cómo ves eso? Es altivez, es orgullo, es prepotencia, porque Dios es Dios. Y la característica de nuestro Dios es que es papá y que nunca nos desampara. ¿Sí? Entonces vamos a ver, punto 1. Tenemos 5 puntitos que tome nota y vamos avanzando pronto. Dice la verdad respecto al enojo. Vamos a ver las verdades, ¿no? Punto 1, el enojo no siempre es malo. ¿Es una verdad? No es malo, por supuesto. Es normal, dice, y tiene el significado de adaptación en situaciones apropiadas. Es lo que haces cuando estás enojado, lo que tiene el significado moral. Estar enojado es normal. ¿Qué es lo anormal? ¿Cómo reaccionas? Es lo que tú haces, lo que tiene un significado moral. Es lo que yo hago frente al enojo, lo que me marca como creyente, como pastora, como sierva, como hijos de Dios. Lo que reaccionamos es lo que marca el sentido moral. ¿Tienes enojo? Sí, es normal. Pero ¿cómo reacciono frente a esa situación? Esto es, ¿no? Mateo 21:12, ¿quién me da lectura prontito? Por favor, mi Katy, póngase de pies. Mateo 21:2. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ven a un Jesús enojado o no? Se enojó. No habrá cogido y lanzado una mesita. Él viró las mesas. Él lanzó el dinero, los canastos y todo el comercio que se hacía en la casa de su padre. Entonces él se enojó, sí, y fuertemente. Es decir, él tuvo la manera apropiada y adecuada, estaba sustentado por la palabra. Y cuando dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Viendo el templo de Dios, viendo el lugar donde se le recibe a Dios, al Dios vivo, que por cierto, familia, los nombres de Dios están tan lindo en la oración, podemos hacer, ahí están los nombres de este Dios, que para nosotros es el supremo, el todo. Entonces, vendiendo animales, vendiendo palomas, todo oliendo a mercado, todo sucio, se enojó, sí, volcó las mesas, sí. Entonces, esa ira tiene justificación, sí, estuvo molesto terriblemente. Es como cuando suceda algo, alguna ofensa con uno de tus hijos, ¿te duele? Impresionantemente que sí. Esto dijo Mateo 21:22, pero Efesios 4:26 dice el apóstol, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos quiere decir, ten ira, ¿sí? Puedes así, pero que no pase a la noche siguiente cuando dice, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pases la noche enojado con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu familia y sale el sol al próximo día, que no te encuentre el nuevo amanecer enojado.
Tenemos que perdonar si nos ofendieron. Hay cosas que uno dice es imperdonable. Decimos, sí, es imperdonable lo que me hizo. Es fatal lo que me hizo, no puedo. Sí, un esposo traicionado y amargado de las historias que me encantan del pastor Cho, dijo que su esposa le traicionó cuando él vino, ¿recuerdas, Vic? Cuando se fue a Vietnam, él a la guerra y ahorró mucho dinero y le mandó y le mandó y le mandó dinero. Y cuando ella dijo, yo quiero que vayan al aeropuerto, mandó un telegrama y dijo, voy y me espera mi esposa, mis hijos, yo feliz. Cuando él llegó no hubo nadie en el aeropuerto. Entonces él dijo, ups, no llegó el telegrama. Llegó a su casa, no había nadie, estaba de otra familia. Y cuando él golpeó, le dijeron, tu esposa se fue con otro y con tus hijos. Fue a buscarle donde sus suegros se mandaron pegando, no le dieron ni un centavo, le robaron todo su dinero, su trabajo, sus recursos. ¿Y qué dijo él? Esto es imposible que me pase a mí. Le fue a buscar a ella, dijo que no, no quiero nada, estuvo con el otro. ¿Y sabe qué generó en él? Una enfermedad terrible. Estaba con tuberculosis, tenía sangre, vomitaba, estaba enfermo y todo lo demás. Entonces un amigo le dijo, no te mates, sí, te voy a matar. Y primero le mato a ella y luego le mato a él y yo me mato y aquí se acaba todo. Y estaba súper enfermo. Entonces el amigo le dijo, ándate primero a la prédica del pastor y tú vas a escuchar una palabra. Entonces él pasó todos los filtros y las secretarias, el pastor dice, no sé cómo entró, le vi en mi oficina y cuando él dijo, yo tengo que hablar con usted, porque mi amigo me dijo que usted me iba a dar una solución y no entendí nada en su prédica. Ni una sola palabra me quedó, porque estaba con la ira. Y él tenía todo en su monólogo interno y quería matar, matar, matar. Este monólogo le lastimó, le afectó físicamente su cuerpo. Y él dijo, como ya estoy por morir porque le desahuciaron, entonces dijo, primero les mato a estos dos traicioneros, a ella que se comió mi dinero y ahí sí. Entonces sacó un puñal y el pastor dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Yo me defendí, pero le dijo, no, tranquilo, que no vengo en contra suyo. Simplemente quiero que sepa que me voy a matar, pero primero les mato a ellos. Entonces él le dijo, esa no es la mejor venganza. ¿Cuál es la mejor venganza? Que tú le perdones, que tú busques trabajo, que tú seas libre y que permitas que Cristo genere en ti un nuevo estilo de vida. Esa es la mejor venganza. Entonces él dijo, bueno, empecemos. Empezó un proceso, le recibió a Cristo, es diácono de la iglesia. Pero ¿sabes lo más grande, lo que sucedió, lo más hermoso? Que le dijo, ahora que ya le perdonas, tienes que orar por ella y bendecirle. Y dijo, le perdono, pero ni oro ni le bendigo. No, dijo, eso no voy a hacer. Pasó un mes y llegó gozoso y feliz. Y le dijo, pastor, estoy gozoso y feliz. Y estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno, estaba lleno, se le veía, se le sentía, porque bendijo a ella, bendijo al amante, bendijo a todos quienes le dañaron y dijo, gracias a ese dolor, yo conozco a mi Dios, le adoro y le sirvo. Sacó una licencia de mecánico de camiones, de algo de eso, y estaba trabajando, formando una casa, construyendo su nuevo hogar, libre, feliz, gozoso, sano. Si ves, cambió su monólogo interno. Internamente empezó a bendecir a esta mujer. Entonces, enojarse no es lo malo, sino lo que pudiéramos hacer dentro de ese periodo de enojo. Eso es lo malo. Dentro del periodo de enojo, él quería matar, pero luego le dijo, no, bendice. ¿Y acaso no es lo que hace Jesús? Bendijo y dijo, Señor, ten misericordia, porque estos no saben lo que hacen. Estábamos matando a nuestra salvación. Estaba matando a la humanidad al Cristo vivo, es decir, su pueblo amado, su pueblo judío. ¿No es cierto? Muy bien, querida familia. Dice así, punto 2, dentro de la verdad respecto al enojo. A veces es mejor expresar el enojo, es una verdad. Dice que hay oportunidades en que Dios quiere que tú expreses ese sentimiento. Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos con el fuego dentro guardado. ¿Qué dice Mateo 18, el resumen del 15 al 17? Alexei, póngase de pies y dame lectura, mi amor. Mateo 18, 15, 17. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Se da cuenta? Aquí está como Jesucristo nos dice. ¿Tienes derecho del enojo? Sí, acércate y dile, mira, el momento adecuado, el momento oportuno. Momento oportuno, este es el momento. Dios te va a decir, sabes que esto me duele, esto me molesta, esto me afecta. Me he sentido traicionado, me he sentido debilitado, he sentido que me has mentido, me siento fatal. Has hablado, me enteré esto, ¿qué sucede? Vamos a hablar. Bien, no te hace caso, llama a 2 testigos, dice. Y si llamando a 2 testigos en inglés, por favor, ayúdenme en oración, la situación con esta persona ya no puedo soportar. Dice así que Cristo esto nos manda a hacer. Pero que luego, y si no te oye y sigue necio, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Cierto? Es decir, como que no le conoce a Dios. Así es como Cristo nos está enseñando. 3, el enojo no implica gritar ni ninguna conducta violenta u ofensiva, ¿o sí? No, tú estás enojado, pero no implica que le grites, que le ofendes y que lo humilles. El enojo dice que no es una olla de presión que debe estallar en 1000 pedazos. Y la gente dice, ya estoy a punto, estoy a un tris, ya mismo exploto, no me busques. ¿Le ha pasado? Porque ya piensas que eres la olla de presión. Y cuando ya explotaste, saca, pero todo. Y no es el enojo, es lo que está en su corazón, lo que está sacando como pretexto de una ofensa. ¿Sí? Entonces también dice que el enojo es una conducta, es la respuesta de tu mente y de tu cuerpo en cierto estímulo. Es una conducta el enojo. Es un estímulo que tú das frente a lo que te está pasando algo, entonces tú reaccionas. Esto es así. Cuando se elimina el estímulo, la respuesta cesa. Eso es todo. Se elimina el estímulo, ya no te está fastidiando, ya no te está molestando. ¿Tú no te ha pasado que cuando estás haciendo algo y alguien te estorba, tú necesitas que eso se calle o se vaya? Claro, es cierto enojo, porque estás concentrado trabajando o te golpean o te alan o te molestan o la bulla o algo pasó, entonces te levantas y por favor, haga silencio, estoy trabajando. Se acabó, no tienes por qué quedarte enojado, porque hay gente que se queda en eso, se engancha, se anclan y ahí se quedan. Y les encanta victimizarse para justificar el enojo, porque de niños, insisto, no tuvieron el contacto, el control, la guía adecuada frente a sus emociones, a lidiar las frustraciones. Eso es lo que pasa. Dice, si fuera esencial para nuestra salud mental el expresar el enojo y gritos, ofensas, ironías, alaridos y golpes, entonces la palabra de Dios estaría errada. La palabra diría, enójate, grita, pelea. No, no es parte de la conducta. El enojo sí es normal. Y de hecho puede que 1000 veces si te pasan cosas, hay días en que dices, wow, este día sí me ha pasado de todo, ¿sí o no? Pero eso no implica que tú reacciones de una manera negativa. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y el dominio propio. Ahí está. El dominio propio dice que no, es un espíritu de bendición. Es una manifestación espiritual que está dentro de ti. Y entonces tú dices dominio propio, que es controlar de manera adecuada esta conducta de ira. Y sí, y tú puedes ir creando patrones, imágenes. Sí, puedes crear imágenes, puedes hablar con tu esposa, con tu hija. Mira, cuando yo estoy mal, entonces por favor sácame la banderita Jesusana. Sí, o hay unos que sacan un globito o hacemos un girasol dentro del proceso, les ayudamos con imágenes, ¿sí? Para que tú digas y le sacas y, wow, sí, estoy en mi proceso, quiero sanar y sacas la imagen. Algunos dirán, ve, ya esa imagen no me hace nada. Entonces, vuelve de cero, ¿cierto? Vuelve y empieza. Esto es importante. Mire, esto es súper importante, que nosotros manejemos el enojo. Punto 4. Dice que la verdad, no tengo el derecho de enojarme cuando otra persona no cumple mis expectativas. Esa es la verdad. Tú no tienes derecho de enojarte si tu esposo, tu hijo, tu jefe, tu compañero, tu amigo, tu vecino no está cumpliendo. No tienes el derecho. Y a veces la gente siente o piensa por una creencia errónea que tiene derecho de exigirle. ¿Por qué? Porque eres mi esposo, porque eres mi esposa, eres mi hija, entonces tengo derecho de exigirte. Y eso es falso, es una creencia errónea.
No, no tenemos el derecho de enojarnos. Eso es una conducta de altivez, ¿sí? Que tú le exiges al otro que haga lo que tú quieres. ¿Por qué? ¿Crees que está bien? No. ¿Dónde presentamos nosotros este tipo de necesidades? En el trono de Dios. A Él le digo. ¿Cómo me gustaría, Señor, que toques las entrepieles del alma, el corazoncito de mi hijo, de mi esposito, de mi vecinito, mi jefe? Dios, por favor, dame la conducta adecuada, pero que tú no tienes ningún derecho de enojarte, ¿sí? Entonces dice, tú puedes elegir seguir enojado o no. Entonces ahora, ¿qué eliges? ¿Seguir enojado? Este enojo como tal no es pecado. El pecado es cómo yo reacciono frente a este estímulo, a mi conducta de enojo. Dice que no hay ninguna relación necesaria entre la conducta de otra persona y tu enojo. No tiene que haber, es decir, ya vino, ya llegó, ¿sí ves? Y te enojas porque ya llegó la persona que usualmente Dios con esa persona de pronto esté formando algo en tu vida. Sí, entonces no existe, no tiene por qué haber una relación necesaria entre la persona y la conducta. Son cosas que están pasando y forman parte de nuestro proceso de madurez. Dice, no importa lo injusto, desatento o desconsiderado que haya sido alguien contigo, estás enojado a causa del monólogo interno que te dices a ti mismo. Impresionante, no importa si se te trató mal, se enojó, se exaltó, gritó, te ofendió, te dijo de todo. Dice que eso no es tan importante. Es lo que ya tú te dices en tu monólogo interno. ¿Sí ves? Porque en tu monólogo interno estás diciendo, este hace esto porque, claro, se está vengando de mí. Porque yo le dije, yo le hice, entonces hoy se está vengando. Y es una venganza. Y claro, y como es un monólogo interno, tú dices es una venganza. Y la palabra venganza, quieras o no, implica una reacción de tu parte. Entonces ya estás con más iras todavía exacerbado más y la persona de pronto ya ni te hizo nada más de lo que en su situación está viviendo. La persona que muchas veces vive enojo, tiene frustraciones, como les digo al inicio, pero que no lidia con eso, ¿sí? Y si nosotros advertimos esta conducta, qué pena, qué dolor, qué tristeza. Recuerde que siempre dijimos, no se trata de ti, se trata de la otra persona. No se trata de mí, lo que está haciendo, lo que está insultando, cómo me está tratando, de mí no se trata. Se trata de cómo está su corazón frente a las situaciones y a la vida que está teniendo, ¿sí? Entonces dice que te dices en palabras, imágenes, actitudes, las cosas que te hacen sentir enojado. Mucha gente en su proceso mental piensa más con imágenes. Recuerda que hablamos hace 15 días de eso, que los hombres por lo menos piensan más con imágenes y las mujeres con palabras o frases que repetimos. Entonces dice, siempre me hace esperar y eso ya te enoja, porque es una conducta que está dentro de tu monólogo interno. Todo lo que hago, ¿qué dice? Todo lo hago yo, pero nadie me ayuda. Todo hago yo, nadie me ayuda. Soy la víctima, yo hago todo. A mí me toca dar y siempre doy. Y yo soy así, pobre de mí. ¿Sí ves? O dice, me cae mal su forma de hablar. Las expresiones, lo que dice, cómo se expresa. No, es que me cae mal. Ya pensaste, ya está en tu monólogo interno. ¿Sí? Y todo esto, recuerde que vimos la tabla de María, tenemos que cambiar. Si ahora mismo yo le diría que escoja un pensamiento en cuanto al enojo erróneo, ¿usted tuviera la habilidad de cambiarlo a algo correcto? ¿Quién me dice un pensamiento en su propia vida respecto del enojo? Yo me enojo con mi hermana cuando, digamos, coge un esfero y no me deja en el lugar donde yo dejé. Y eso a mí a veces me enoja porque yo cuando voy a coger nuestras las cosas, a mí me gusta ordenar, digamos, las cosas. Y a mí eso me enoja y yo le digo que no. Si ella coge, debe tener las cosas donde me cogió eso. Qué linda la Pri. Ya tenía el ejemplo, qué chévere Pri. Es decir, ella inmediatamente que no pone en el puesto se enoja. Entonces, en su monólogo interno vamos a suponer que Pri dice, ella es desordenada, nunca me deja las cosas en el puesto. Si ves, ¿cuál sería el cambio en el monólogo interno?
Si así no ponga las cosas en el puesto, igual voy a tener una buena relación con mi hermana. Yo le voy a enseñar. ¿Sí ves? Entonces, Rubí, mijita, por favor, ven, pon en el puesto. Y a veces yo le cojo de la mano. Exacto. Pon ahí. Ya ves. Excelente, Pri. Yo digo que ella debe educar a mi sobrina. Ella siempre ordenada y mi sobrina también, porque está viendo lo que hace la mamá. Ella va a pensar que es desordenada, algo así. Entonces yo le digo, tienes que aprender a... Tienes una niña, entonces a mí no me gusta el desorden, digamos. Excelente. ¿Les ha parecido bueno el ejemplo? Excelente, ¿no es cierto? Muy bueno, Pri. Muchas gracias. 5. No es terrible ni particularmente raro que otros hagan cosas que no me gustan o que me traten mal, aunque yo los trate bien. Entonces, no es terrible. La gente te va a tratar mal. ¿Por qué? Porque pudo haber tenido un día malo, porque de pronto esté pasando situaciones peores que las nuestras, o sencillamente porque no es creyente y nosotros sí. Entonces, mire, no es terrible ni particularmente raro, no es raro que te traten mal las personas. Y aunque tú lo hagas, que les tratas bien, no importa. Te van a traicionar, te van a defraudar, te van a mentir, van a hablar mal de ti, sí. Se enojaron por tu actitud, sí, también. Entonces, no es terrible, es parte de la vida, ¿sí? Porque el enojo como tal es parte del proceso, porque está dentro de la conducta del ser humano. Es totalmente normal. Efesios 4, 22, 23. ¿Quién me da lectura? Saito, póngase de pies. Efesios 4, 22 al 32. Es el resumen, tesoro. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Excelente. ¿Sí se da cuenta? Entonces ya nos está diciendo Efesios, ¿quién escribió Efesios? El apóstol Pablo, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. Y les dijo, él les está escribiendo su cartita, entonces dice, por favor, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es? La herencia adámica con la que nacemos. Nacemos con una conducta caída, nacemos con un pensamiento totalmente quebrado, nacemos con las emociones lastimadas, nacemos totalmente desenchufados de Dios. ¿Sí? En el introductorio del proceso, para los que han hecho, están haciendo, se ve claramente, ¿cierto, David? Cómo es que estamos desenchufados de Dios. Y eso es lo que él dice. Deshágase de esa vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, porque la antigua manera de vivir hace que tus emociones te dominen o no. Si aún en Cristo nos dominan y somos emocionales almáticos, ¿sí? Que está en el alma, mente, emociones y voluntad. Entonces somos almáticos y nos manejamos así. Y yo creo que esta parte del ser humano, el apóstol amaneció súper claro, porque muchos de los versículos del apóstol habla de esta conducta de nuestra alma, de la forma almática que tenemos. Entonces dice que esta manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Los monólogos internos, está diciendo el apóstol. ¿Te das cuenta qué impresionante cómo trata de solucionar el problema del creyente? Solo es un poquito de tino y de enfocarnos en lo que quiere enseñarnos y decirnos el Señor. Entonces dice, cuanto mejor llegas a conocer a una persona, más consciente serás de sus limitaciones. Entonces no te desenfoques, no te aísles. Sí, llega a conocer. Ya llegó el que me hace daño, el que me trata mal, mi jefe, mi compañero, mi amigo, quien sea. Trata de analizar, trata de conocerle, trata de saber cuál es su debilidad, su situación. Y entonces surge lo que al Señor le encanta, la misericordia. Porque nosotros como creyentes estamos llamados a tener misericordia, pero también estamos llamados a mejorar los niveles de enojo. Dice que si te dedicas a meditar las características negativas, encontrarás elementos para criticar y motivos para estar descontento. Es decir, el negativismo te desenfoca, porque dice que ahí vas a encontrar todos los elementos para justificarte y estar enojado con la persona.
tu papá, tu mamá, tu amigo, el que sea, tú te enfocas en lo negativo, lo que me hizo mal, meditas en las características negativas de la persona, entonces tú encuentras todos los elementos y motivos para seguir descontento, enojado, irritable y sigues juzgando y sigues en lo mismo y una mirada dijo 1000 palabras, ya ni le saludas. ¿Sí ves? ¿Por qué? El apóstol nos dice, desháganse, es decir, suelte, deje esta vieja naturaleza. Porque si usted sigue con esta vieja naturaleza, el que se lastime es usted. Indefectiblemente, ¿seguimos avanzando en Cristo? Sí, ¿no? Bueno, ¿cuándo el enojo es normal? Vamos a ver cuándo es normal. El simple sentimiento pasajero del enojo es normal. El enojo que produce rabia, amargura, ira, es mal adaptado y pecaminoso. Es decir, nos convertimos en desadaptados cuando dejamos que la ira nos gobierne producto de un enojo. El enojo no es malo, ¿cierto? Es que dejas que te gobierne y salen cosas horribles y amargura y rabia y enojo y rompes cosas y gritas y te enojas y horrible. Y lo que es más, lo que les dije hace poco, el silencio. Ya no le habla a la persona. Eso es fatal, impresionante para un creyente, ¿no? Santiago 1 del 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ahí le está diciendo, escuche nomás, medite antes de hablar y no se enoje con facilidad, porque para el que se enoja con facilidad, ahí no obra la justicia de Dios. ¿Y cuál crees tú que es la justicia de Dios? Que el justo Cristo vive en ti. Esa es la justicia de Dios. Ahí está, Jehová Tsidkenu, Él es mi justicia. Y la justicia es que Cristo vive en mí. Pero entonces dice que si yo no obro en tener misericordia y callar la pobre vida del otro, que el enemigo quiere que me atormente, entonces no dejo que obre el justo que vive en mí. La justicia de Dios que es Cristo Jesús. Y vivimos siempre gritando, vivimos enojados, vivimos culpándonos el uno al otro. Tú tienes la culpa, no, yo te dije, nos enojamos, nos irritamos. ¿No es cierto? Esto es así. Muy bien. Cuando el enojo es un problema. Ya vimos cuando es normal. Ahora, ¿cuándo es un problema? Cuando se empeora o permanece por creencias erróneas, le lleva a palabras autoengañadoras. Y dice la persona, yo nunca debí enojarme. No, sí tienes derecho de enojarte. Lo que no tienes derecho es de pensar que el otro tiene que cambiar y tú te enojas y te irritas y te pones insoportable tú. ¿Ves? Entonces dices, nunca debí enojarme. No estoy enojado, soy amable y perdono fácilmente. No, yo nunca me enojo, yo soy creyente. Yo perdono, pero su actitud es totalmente lo contrario. Muy bien. Dice, se ríe y dice palabras en tono amistoso, internamente furioso. Todo está bien, no te preocupes, pero por dentro está que se muere. ¿Sí ve? Y le notas, y somos así también. Entonces, ¿qué estamos ahora? Sacando las creencias erróneas, ¿no es cierto? Para que Dios nos ayude y nos alinee a las creencias adecuadas. Dice también, se niega a confrontar la verdad. Dice, no, es que mira, tú estás, no me digas nada, yo sé cómo manejo las cosas, yo estoy bien. Y no se deja confrontar. También dice, a la vez que está diciendo cosas verdaderamente hostiles, el conflicto interno y la conducta destructiva se vuelven difíciles de interpretar, identificar y controlar, ¿no? A la vez que está haciendo o diciendo cosas verdaderamente hostiles, no le gusta que le confronte. Muy bien. Se desarrolla más el autoengaño y sigue con la conducta neurótica. El autoengaño, no, yo estoy bien. Es que me ofendió. Es que no hizo lo que quedamos. Porque los seres humanos somos vulnerables a fallar o no. Las empresas más grandes tienen un porcentaje de falla y de pérdida, ¿sí o no? No se diga nosotros como criaturas, como hijos de Dios. Entonces tendemos a equivocarnos. La manera saludable de expresar el enojo. Cuando enfrentes una situación en que alguien te ofende o te hiere, presta atención a lo que está ocurriendo en tu mente. Ya te hiere. No te fijes en el que te hiere, sino en tu mente. Fíjate en ti.
Me iría entonces inmediatamente qué estoy pensando frente a lo que me está diciendo. Esta es la manera saludable de expresar el enojo. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? Te puede estar diciendo la grosería más grande, pero tú analizas y dices, no es verdad lo que me dice. ¿Qué te pasa? Pareces loca, que estás hiriendo, me estás tonta. Puede que le digan eso. Entonces, tú haces un análisis y dices, ni soy tonta ni estoy loca. Entonces, algo le pasa, le sigues analizando. ¿Para qué? Salgas de los cuadros de las mentiras que nos decimos, ¿no? Si te dicen cosas basadas en creencias erróneas, neutraliza inmediatamente con la verdad, lo que te acabo de decir. Inmediatamente neutralizas con la verdad. Esta conducta te impide albergar amargura y resentimiento. Entonces, ¿usted cree que este ejercicio, cuando hay enojo, cree que este ejercicio es bueno o es malo? Es bueno, ¿por qué? Porque usted está evitando amargura y la amargura crece muy fácil. Dice el apóstol, cuide que no, ¿sí? Cuide que no crezca raíz de amargura, porque esta crece y a velocidades impresionantes, la amargura. Por eso le está evitando, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Dice que también preserva las relaciones en lugar de destruirlas, porque tú ya no te enojas, simplemente actúas de manera adecuada frente a esta verdad. Cuando alguien más está enojado contigo, no te molestes o perturbes cada vez que alguien se enoja contigo. No es un desastre. Puedes encararlo con efectividad, es decir, con la verdad. Si está enojado, por último, tú dices, yo estoy cansado de verle enojado. Ve, yo te amo, te bendigo, me voy. Corta con el enojo. ¿Sí? Cuando alguien está enojado contigo también, no acomodes tu conducta simplemente para evitar que el otro se disguste contigo. Lo hará de todas maneras. El problema es de ellos y no tuyo. Es decir, tú no puedes decir, bueno, ya, pero no te enojes, hagamos como tú dices, ¿ok? Eso no es normal. No puede ser normal. Dice que es usted, no le acomode su conducta. Ok, pero no te enojes. No. Vamos a actuar de manera correcta y adecuada. Pueden ser los hijos, a veces los chiquitos son manipuladores, ¿no? Los hijos o adultos también, como hijos muchas veces somos manipuladores. No vamos a permitir. Entonces dice, no te dejes intimidar, habla claro y háblame de forma razonable. A ver, ¿qué quieres decirme? Hablemos de forma razonable. Entonces neutralizas también la actitud del otro y como que las cosas pueden mejorar. Sea amable y cariñoso. El simple hecho de que alguien esté enojado contigo no significa que tú debas actuar enojado con él. ¿Sí? Si está enojado, entonces tú también. Si le lanza tras palos piedras, dicen, no. Entonces él enoja y se lanzan y se gritan y se enojan. Tú tienes que seguir siendo el mismo. ¿Cómo saludas con la persona? Con beso, con abrazo, con una palabra, con una caricia. ¿Cómo estás, mi baby, mi amor? Yo no sé cómo se traten, ¿no? Pero puedes seguir con la misma conducta, no hay problema. Y dice, permite que el otro tenga el derecho de estar enojado contigo a veces y no te sientas ofendido. Está enojado, permítele. ¿Tenemos el derecho de enojarnos o no? Bueno, por último, querida familia, para orar, vamos a ver el enojo y la oración. ¿Sí? Vamos a dar lectura. Cada uno me da una lectura. ¿Por dónde empezamos? A ver, Alexei. Rapidito, facilito y al instante. Vamos a leer rapidito para orar. Una. Si estás aprendiendo a escuchar tu monólogo interno, es necesario que escuches tus oraciones también. Si estás pilas con tu monólogo interno, es necesario que escuches tus oraciones también. ¿Por qué, Patrick? Si te escuchas quejándote, lamentándote, culpándote, es momento de tomar un nuevo camino. La oración es a veces una queja. No es oración, queja. A ver, David, ¿qué sigue? En lugar de orar por problema, ora por la respuesta. Excelente. A ver, princesa. Tus palabras pueden mover montañas. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Excelente. Crea, por favor. A ver, Narcisita, si lees, mi amor. Sé que puedes sacar mi situación
de insoportable a tolerable. Excelente. Si ves, en tu oración le vas a decir, sé que puedes sacar mi situación de insoportable a tolerable y de tolerable a deseable. A ver por acá, Nati, léame. Espíritu Santo, muévete en mi entorno y no dejes ni un alma sin ser tocada por ti. Katy, Después de orar así, ya no volverás a quejarte. ¿se da cuenta? Esta es la manera adecuada de orar, el enojo y la oración. Si tú conoces tu monólogo, entonces también empieza a escuchar tu oración. ¿Cómo está? ¿Estás quejándote demasiado? Recuerda que la oración del justo puede mucho y para el que cree, todo le es posible. Sí, puede cambiar el enojo en tu casa y salir de manera total y para siempre, sí, porque lo vamos a manejar de la manera adecuada. ¿Ok? Bueno, querida familia, pónganse en pie, vamos a orar. Excelente, esta temática lindísima y seguimos avanzando. Gracias quienes escucharon.